Y a mí me gustaría arrancar esta charla indicando que en la actualidad se reconoce que la capacidad que tienen los diferentes ecosistemas de brindar tanto bienes como servicios tangibles y no tangibles es reconocido en las ciencias ambientales y en la política pública. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos son aquellas funciones que resultan de las distintas combinaciones de procesos físicos, químicos y biológicos y que contribuyen al automantenimiento de los ecosistemas. Y a la vez, distintas combinaciones de estas funciones resultan en estos beneficios tangibles e intangibles que sostienen y satisfacen las necesidades de las sociedades humanas. A pesar de que hay una alta importancia en estos servicios ecosistémicos para el bienestar de las sociedades, la evaluación ecosistémica del milenio afirma que en la actualidad la provisión tanto mundial y la provisión mundial de estos servicios ecosistémicos ha venido reduciendo con el tiempo y está cada vez más amenazada dada la sobreexplotación de los ecosistemas y también a la extensiva modificación de la superficie terrestre. Ante esto, el cambio en el uso del suelo se ha mostrado como uno de los principales motores de las actividades económicas y también ha sido uno de los principales factores en la disminución de la provisión de estos servicios ecosistémicos. Y debido a esto existe una alta necesidad tanto en los ámbitos políticos y en la academia de tener más esfuerzos, más estudios para entender cuáles son las consecuencias que tiene el cambio de uso del suelo o la degradación de los ecosistemas en la provisión de los servicios y además de ver cuáles son las mejores prácticas de manejo de la tierra que pueden asegurar la provisión continua de estos servicios. Además, también la provisión de los servicios ecosistémicos va a recaer en los sistemas o en aquellos ecosistemas a los cuales se les conoce como sistemas antropogénicos y un ejemplo de ellos son los sistemas agroforestales, los cuales la literatura muestra que por su composición arbórea tienen una alta capacidad de almacenar carbono, tienen una alta capacidad de retener humedad dentro de los predios, facilitar la infiltración del agua y también favorecer la retención de la humedad del suelo. Y se reconoce que los sistemas agroforestales pueden tener o aportan casi un porcentaje parecido de servicios ecosistémicos, tanto como los bosques. La siguiente. Y con este deterioro de los ecosistemas se han venido desarrollando una gran cantidad de esquemas o mecanismos económicos para la conservación de los ecosistemas, como ustedes ya lo vieron en las conferencias pasadas, estos pagos por servicios ecosistémicos, los cuales son pagos a los dueños de las tierras dentro de zonas forestales o zonas en cuencas críticas para que ellos conserven los bosques en aras de favorecer la provisión continua de los servicios ecosistémicos y además también ayuden a solucionar problemas de pobreza en las comunidades rurales. Sin embargo, aunque ha habido una gran promoción de estos mecanismos, aún resulta un poco contradictorio que tanto los programas de pago como servicios ecosistémicos y los programas de pago por servicios hidrológicos no hayan alcanzado esta meta de favorecer la provisión continua de los servicios ecosistémicos y a la vez favorecer la situación apoyar la pobreza en el medio rural. Y han dado lugar a la existencia de importantes problemas tanto sociales, ambientales y económicos en las comunidades que participan en estos programas. Ante este escenario es indispensable un cambio en el rumbo de la relación entre la sociedad y su entorno y se necesitan sentar las bases para un desarrollo ambientalmente sano, económicamente viable y socialmente equitativo. Una de las formas de poder alcanzar esto es mediante la valoración de los servicios, es tener una valoración integral de los servicios ecosistémicos. ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos que tomar en cuenta tanto los factores, el factor ecológico, el factor económico y el factor social. Y esto tiene que ver con
con hacer una valoración cualitativa de los servicios ecosistémicos. Lo que quiere decir es identificar cuáles son los servicios que otorga pues un bosque en particular, cuáles son los trade-offs en la conservación de esos bosques. Me refiero a cuáles son los beneficios que podemos obtener si conservamos un servicio ecosistémico en particular. Un ejemplo sería la captura de carbono. Si nosotros dedicamos la inversión económica a conservar el carbono, ¿cuánto podríamos beneficiar a la recarga de mantos acuíferos, a la provisión superficial del agua o la retención de sedimentos por los bosques? Y también es necesario conocer cuáles son pues los trade-offs. Tiene que ver si beneficiamos a un servicio ecosistémico y a la vez estamos afectando al otro, tenemos un trade-off. Y cuando hablamos de sinergias es que cuando estamos conservando áreas para la retención de sedimentos, también estamos facilitando la captura de carbono en esas zonas. Estamos hablando de relación beneficio-beneficio y beneficio-no beneficio. La siguiente. Entonces, dentro de este nuevo enfoque o paradigma se necesita pues tener un entendimiento sobre cuáles son los procesos que dan origen a los servicios ecosistémicos, cuál es su relación con los diferentes actores de la sociedad, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los proveedores, cuál es la cantidad de servicios que fluyen lo voy a poner en el contexto de cuencas, o sea, cuáles son los beneficios que la gente que se encuentra cuenca abajo obtiene de la conservación de los bosques cuenca arriba, y a su vez este conocimiento o esta transmisión del conocimiento sobre el estado actual de los servicios ecosistémicos hacia las comunidades puede ayudar a la definición o implementación de políticas y estrategias de manejo, las cuales involucren a las comunidades. Y hablo de incluir a las comunidades en este proceso para que así haya un cambio en el comportamiento o en un cambio radical en el consumo. Una vez que las comunidades tienen acceso al acceso a esta información en cuanto a la calidad y el estado de los sistemas y sus servicios ecosistémicos, ellos mismos pueden tomar la decisión de ver cuáles son las estrategias que se van a seguir y cuáles son las mejores prácticas para la conservación de esos ecosistemas mientras se siga teniendo pues una productividad adecuada, un estilo de vida adecuado, y esto con miras a la sustentabilidad. Entonces, cuando tenemos conocimiento de las funciones del ecosistema y de la estructura del ecosistema, podemos hablar que tenemos un ecosistema íntegro. La siguiente. Este enfoque, la gestión participativa y gestión comunitaria, tiene que ver con la participación de la comunidad en los diferentes procesos de planeación del territorio, lo cual ayuda a que la sociedad participe tomando las decisiones y se va más allá de los intereses particulares. Es un proceso de discusión en el que se ven cuáles son los beneficios que se puede obtener de la conservación de un ecosistema y de sus servicios ecosistémicos, quiénes son los beneficiarios directos, quiénes son los beneficiarios potenciales, y así se pone en mesa cómo podemos tener diferentes estrategias en las cuales unos ganen lo suficiente como para compensar pérdidas en otro lado. Esa es una de las ventajas de la gestión participativa, y uno de los enfoques que se acerca mucho a esto es la gobernanza y la gobernanza ambiental, en la cual tanto los diferentes actores sociales como las instituciones gubernamentales en sus diferentes niveles participan, puede ayudar a un mejor diseño de las estrategias con miras a la sustentabilidad o al uso sustentable de los recursos naturales. La siguiente. Para poder integrar a las comunidades como un actor social en la toma de decisiones, pues se necesita de un patrimonio natural, tener en cuenta cuáles son los beneficios de conservar los bosques y cuáles son sus servicios, y con ello se va a diseñar un conjunto de estrategias y herramientas para hacer un cambio en los modos de consumo, y vamos a tener una mayor relación con los diferentes niveles de gobierno para desarrollar políticas en miras a la conservación.
El reto entonces es generar instrumentos de conservación que permitan avanzar en la reintegración productiva de los planes de manejo por parte de las comunidades y crear un modelo en el cual se pueda optimizar el uso del suelo y haya esquemas apropiados que mejoren la funcionalidad del territorio. Entonces, lo que estamos buscando es en sí esto. Tenemos que identificar cuáles son los servicios ecosistémicos que da pues, un sitio en particular, ver en qué sitios están proveyendo o en cuáles sitios hay una mayor provisión, cuáles son los escenarios una vez que haya cambios en el uso del suelo o también por cambio climático, y cuáles son los beneficios que se van a obtener de eso. Y si nos vamos hacia el lado derecho del esquema, esta información va a fluir hacia las comunidades y vamos a poder obtener una gobernanza ambiental donde las comunidades van a participar en la toma de decisiones y va a haber una valoración tanto económica como no económica de los beneficios que se puedan obtener de conservar estos servicios ecosistémicos y así pues tener un mayor uso sustentable de los recursos naturales. Y pues el primer paso es tanto la cuantificación como la valoración de los servicios ecosistémicos para poder mostrar a los tomadores de decisiones cuáles son las ventajas y desventajas u oportunidades en conservar los bosques. Y por último, desde un punto de vista social, se tendría que capturar el valor de los servicios ecosistémicos. Entonces, la valoración integral tiene pues, diferentes fases o diferentes componentes y donde las diferentes partes interesadas deben de estar participando en el proceso para promover un intercambio de conocimiento e información. Debe de haber una participación multidisciplinaria donde se tomen en cuenta las diferentes ramas de las ciencias relacionadas a los procesos de conservación. Debe ser multisectorial para que lo que quiere decir que requiere una participación de los diferentes sectores como privado, y se tiene que desarrollar estrategias en las cuales se asegure la provisión continua de los servicios ecosistémicos y también se asegure la interacción continua de los diferentes sectores, tanto de la comunidad científica como de los tomadores de decisión y las instancias públicas. Entonces, los dos ejes principales es identificar, caracterizar, valorizar, obtener el valor y priorizar cuáles son los servicios ecosistémicos y desde el otro lado identificar cuáles son las principales presiones sobre los ecosistemas y en función de eso ver cuáles son las estrategias de las cuales vamos a obtener un mayor beneficio. Dado que la provisión de servicios es espacialmente explícita y hay diferentes factores que afectan su provisión, es indispensable conocer cuáles son estos factores, ya que además de la presencia de los bosques en sí, hay diferentes factores que afectan la provisión de estos servicios, como el relieve, la temperatura, los diferentes patrones de precipitación y algunos aspectos metodológicos para poder entender qué papel juegan o qué beneficios obtenemos en total de la conservación de los ecosistemas, pues es necesario cuantificar los servicios ecosistémicos para así saber cuál es el impacto que tienen las actividades humanas sobre la provisión, cuál es el impacto que va a tener la toma de decisiones sobre la provisión actual y futura de los servicios ecosistémicos y también para otorgarle oportunidades para competir contra usos del suelo más intensificados. También el proceso de cuantificación cierra la brecha entre cuáles son las acciones, nos permite conocer qué tanto tendríamos que invertir para poder recuperar un servicio ecosistémico que ya haya sido dañado y también identificar quiénes van a ser los beneficiarios y quiénes son las personas que deben de recibir una retribución por la provisión de esos servicios. Y pues para ellos han diseñado pues una gran cantidad de herramientas espacialmente explícitas que van desde hojas de cálculo como Excel hasta logaritmos muy sofisticados, los cuales permiten tener una visión entendible de en qué sitios se está dando la provisión de los servicios ecosistémicos. También facilita la comprensión por parte de las comunidades sobre la estructura del paisaje y de la provisión de los servicios, permite generar preguntas, hipótesis, explorar escenarios y alternativas para
de manejo y apoya la toma de decisiones. Entre todas las herramientas, pues podemos encontrar algunas como Invest, Aries. Todos estos son algoritmos enfocados primero a la cuantificación, luego al mapeo y a la valoración económica de los servicios ecosistémicos. Estos, pues, toman atributos específicos de los ecosistemas y de los bosques y se transfiere a mapas de flujo donde se identifica de qué punto están siendo provistos los servicios ecosistémicos y cómo fluyen hacia los beneficiarios. También se pueden mapear quiénes son los beneficiarios, quiénes son los que ofrecen estos servicios, dónde existen las vulnerabilidades, y cuáles son las zonas más susceptibles a cambio, cuáles van a ser las zonas más susceptibles ante un cambio climático o cambio en el uso de suelo. Para ello se requiere pues una gran cantidad de datos primarios, lo cual es pues bastante caro y también es un reto tener datos de campo para poder interpretarlos a una cuantificación de servicios ecosistémicos. ¿Y para qué podemos cuantificar y mapear los servicios ecosistémicos? Pues estos permiten una comprensión científica de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, permiten comunicar a los tomadores de decisiones y así orientar la toma de decisiones de conservación espacialmente explícitas y así asegurar una multifuncionalidad del paisaje y que las comunidades hagan un mejor uso de sus recursos. Uno de los ejemplos que nosotros en el estado de Veracruz estamos haciendo uso de estas herramientas para mapear 3 servicios ecosistémicos: la captura de carbono, la retención de sedimentos y la provisión superficial de agua. Y estamos utilizando análisis de optimización espacial para ver cuáles son las áreas que tienen un mayor potencial para brindar estos 3 servicios o áreas que tienen mayor potencial para brindar 2 de estos servicios. Y pues para ello hicimos un monitoreo de servicios ecosistémicos durante un año, en los cuales sacamos medidas dasométricas de los árboles, tomamos muestras de suelo, medimos pues densidad arbórea, medimos infiltración, medimos el caudal de 15 ríos, pusimos estaciones meteorológicas y todo eso para verlo reflejado en ver cuáles son las áreas que proveen más servicios ecosistémicos y cómo podemos, haciendo uso de análisis, por ejemplo, de la marginación, diseñamos un algoritmo en el que optimizamos, me refiero a que hicimos un análisis espacial en el que vimos cuáles son las áreas que proveen, las áreas marginales o las áreas de más alta marginación, cuáles de esas áreas pueden proveer 3 de los servicios que nosotros evaluamos o 2 de los servicios. Y así obtuvimos mapas donde las áreas altamente marginadas tienen una capacidad de proveer múltiples servicios ecosistémicos en el centro de Veracruz. Y finalmente, pues, toda esta información sobre la cuantificación, el mapeo de los servicios ecosistémicos, se puede hacer uso de herramientas como el diagnóstico participativo, los cuales son unas herramientas de diálogo y aprendizaje que permiten entender cuáles son los vínculos entre los ecosistemas y el bienestar humano, dándole la oportunidad a las localidades o a los diferentes actores en ver cuáles son las áreas críticas, cuáles son las áreas de las cuales pueden obtener mayores beneficios y así poner ellos en la tabla cómo van a diseñar sus estrategias para tener el mayor beneficio posible de su paisaje. Entonces, una de las ventajas del diagnóstico participativo es que los grupos o los actores interesados pueden deliberar cuáles son los beneficios que quieren obtener. Y pues sí, ya para cerrar, para poder sentar las bases para incrementar la participación de las comunidades y para que el desarrollo, para obtener un desarrollo pues ambientalmente sano, económicamente viable y socialmente equitativo, pues yo quiero regresar a este concepto de la valoración integral. Es necesario tomar en cuenta los aspectos económicos, ecológicos y sobre todo los sociales, el valor
Este es el componente de valor no económico de los servicios ecosistémicos, para dar la oportunidad a las comunidades de que ellos tomen la decisión de qué estrategias van a tomar. ¿Y qué se requiere para ello? Pues se requiere de información cuantitativa y explícita sobre la cuantificación de los servicios, cuáles son las zonas que pueden proveer estos servicios para así evitar y minimizar el daño a los ecosistemas, priorizar cuáles son las necesidades de conservación, hacer una revaloración de los patrones de uso y pues hacer un diseño de estrategias de manejo de recursos naturales o un mejor uso de los recursos naturales. Entonces se necesitan instrumentos de cuantificación y de valoración que tomen en cuenta estos tres aspectos, el valor económico, ecológico y social, y asegurar la capacidad de respuesta de los actores como parte del proceso de gestión, que ellos estén involucrados en todos estos procesos. Y pues yo creo que eso es todo de mi parte.